¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Tandem Geek. En esta ocasión te voy a hablar sobre uno de los mejores dibujantes que ha habido en la historia del cómic americano. Y te estoy hablando nada más ni nada menos que de George Pérez. Este cuate de origen puertorriqueño, nacido en Nueva York, es uno de los grandes dibujantes de los años 80 y 90. Y aquí daremos un breve análisis a su obra y a su biografía. ¿Están listos? Bien, pues comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues como te había comentado, vamos a hablar sobre este cuate, George Pérez, un dibujante nacido allá por el año de 1954 en la ciudad de Nueva York, pero de origen puertorriqueño, ya que sus papás pues se fueron a emigrar allá por los años 40 y llegaron a la ciudad de Nueva York, precisamente en el Bronx, en donde había mucha comunidad latina. Pero bueno, vayamos hacia lo que es la vida de este cuate, George Pérez, un extraordinario dibujante. Entre los primeros trabajos de Pérez encontramos Sons of the Tiger, Hijos del Tigre, una tira de acción y aventuras en blanco y negro, publicada por Marvel Comics en su revista Deadly Hands of Kung Fu, con guiones del prolífico escritor Bill Mantlo. Junto a Mantlo creó a White Tiger, Tigre Blanco, un personaje que pronto aparecería en otros cómics a color, sobresaliendo en los títulos de Spider-Man. Aún dentro de Marvel Comics, Pérez logró destacarse cuando comenzó a ilustrar The Avengers, Los Vengadores, a partir del número 141, en una de sus etapas más reconocidas, que abarcó, por ejemplo, el regreso de Wonder Man, El Hombre Maravilla y la saga de Korvac. Al principio se veía muy influenciado por Jack Kirby, pero después se fue despegando y empezó a tener su propio estilo. Ya en los años 60, aunque con un mayor sentido de la anatomía y preferencia por hacer lo que dibujara pareciera más iluminado y hermoso, en los 70 Pérez ilustró muchos otros cómics de Marvel, incluyendo Los Cuatro Fantásticos, donde comenzó a trabajar junto con Marv Wolfman, otro gran artista. Poco después Pérez se encaminó hacia DC Comics, en donde yo creo viviría su mejor etapa, su etapa de oro, y donde tuvo la gran certeza de dibujar The Justice League of America. Su carrera despegó con el lanzamiento de The New Titans, Los Nuevos Titanes. Ustedes recordarán ese gran cómic, El Contrato de Judas. Es un comicazo, se los recomiendo. Este cómic escrito por Marv Wolfman. La idea detrás de esta encarnación de los Teen Titans era responder al aumento en popularidad de los X-Men de Marvel, que había sido relanzados por Chris Claremont y John Byrne. Ciertamente Wolfman y Pérez lograron el éxito. Durante sus 4 años en Teen Titans, las características de Pérez en cuanto a diseño, detalles y rostros mejoró inmensamente, convirtiéndolo en uno de los artistas más populares en el mundo de los cómics. DC y Marvel hicieron un convenio para dibujar un crossover entre Avengers y la Liga de la Justicia de América, del cual Pérez dibujó 21 páginas, pero finalmente fue cancelado por diferencias entre las editoriales. Recordemos que esto muy pocas veces ha tenido éxito y se han logrado poner de acuerdo. Por ahí hay una serie de eventos llamados Amalgam, que pues sí tuvo como que el éxito, pero ya son como que cómics de colección. Después Wolfman y Pérez realizaron la serie que marcó los 50 años de DC Comics, Crisis en Tierras Infinitas. Allí incluyó a todos y cada uno de los personajes pertenecientes a DC en medio de una historia que reestructuró radicalmente la continuidad del universo DC. En esta miniserie de 12 números, el trabajo de Pérez fue entintado por 2 de los mejores entintadores del cómic de aquella época, Dick Giordano y Jerry Ordway. Luego de Crisis, Pérez fue el encargado del relanzamiento de Wonder Woman. Su acercamiento al personaje produjo un mayor envolvimiento de los dioses griegos, al mismo tiempo que descartaba los elementos irrelevantes de su historia. Al principio Pérez trabajó las historias junto a Len Wein, pero más tarde tomó a su cargo la totalidad de la tarea de guionista. Pese a no ser tan popular como Teen Titans o Crisis, el cómic resultó ser el relanzamiento exitoso de uno de los principales personajes de DC, y muchos fans opinan
que su época en Wonder Woman es uno de los puntos más altos en la carrera de Pérez. Desafortunadamente en este tiempo fue cuando George Pérez tuvo algunos desacuerdos con la editorial de DC Comics, sobre todo cuando estaba escribiendo War of the Gods, la guerra de los dioses. Hubo diferencias creativas, él quería darle otro final a la historia de Wonder Woman, entonces los ejecutivos de DC deciden traer a William Messner Loeb para que termine de guionizar la historia. A Pérez no le gustó, renunció y pues se separó bastantes años de la industria del cómic. Después, ya en los años 90, George Pérez regresa a Marvel Comics a hacer trabajo para dibujar a los Avengers, entre otros proyectos que tenía, y pues digamos que ya fue como que lo último de su carrera, ya estaba en la parte final de su carrera. Después, ya en el 2003, nos trae un crossover de la Liga de la Justicia contra Vengadores, y esto vino a cerrar una etapa muy importante de aquel crossover que él ya había intentado hacer años atrás, que no se había logrado cerrar, con esta fusión de la Liga de la Justicia y los Vengadores en el 2003. Y actualmente George Pérez se encuentra trabajando en algunos guiones y en algunas adaptaciones como la de los Teen Titans. Pues ya digamos, su parte activa ya es muy poca, y recordemos que en el 2021 nos dio un comunicado en el que nos anuncia que padece de cáncer de páncreas y pues le quedan de 6 a 12 meses de vida. Es algo inoperable. George Pérez se ha despedido en sus redes sociales y pues se le han hecho algunos homenajes, y pues este es un humilde homenaje a uno de los grandes artistas del cómic de Estados Unidos y orgullosamente latino. George Pérez, con una gran carrera, unos cómics que les recomiendo mucho que busquen, o que mínimo vean el arte de este cuate. Es un arte muy completo. Recordemos que es de los que dibujaban pues en el estilo de los 80s y 90s. Ya lógicamente fue evolucionando el dibujo, pero sí es un dibujo muy característico el de George Pérez. Y bien, amigos, pues aquí estuvo esta pequeña biografía y recuento sobre la vida de George Pérez, uno de los grandes maestros del dibujo. Te invito a que le des like a este video, lo comentes y pues te suscribas. Mi nombre es Pepe Ochoa, nos vemos en la próxima. Bye. The trap is sprung.